Me encanta el tema de la investigación y pues creo que hoy es una buena oportunidad como para compartirles esa pasión y en cierta medida como venderles la idea de por qué el tema de investigación es tan relevante. Digamos que no es adrede o digamos que no es gratuito que el tema de la investigación haga parte de ese crash course y que de hecho pues digamos que sea la segunda sesión. Tiene mucho sentido y realmente es uno de los grandes pilares que garantizan que las soluciones que nosotros creemos, obviamente las digitales, pero más allá del mundo digital, que realmente tengan sentido, ¿no? Entonces, un poco como, digamos, para dejar el panorama claro, la idea es como hacer una breve introducción pues, sobre lo que vamos a ver hoy en la clase. Y yo lo dividí, digamos que la presentación como en tres temas principales. Primero sobre principios orientadores, y sobre eso me refiero como a aquellas habilidades y particularmente como habilidades blandas o si se quiere como a aquellos principios que debería tener un buen investigador. Es decir, una persona que quiera dedicarse a la investigación de usuarios, ¿qué debe tener? ¿Qué capacidades debe desarrollar? Y digamos que dentro de su día a día, ¿qué se le exige? ¿No? Digamos que ese es el primer tema que quiero tratar. Luego vamos a pasar a hablar directamente sobre las estrategias de investigación y en ese vamos a discutir como tres puntos fundamentales que uno debe determinar justamente para hacer un buen proyecto de investigación, que se refiere hacia el objetivo, digamos que la determinación del objetivo de la investigación, la clara identificación del público a la cual va dirigida y las restricciones que contamos para hacer la investigación. Y por último, tenemos lo que yo llamo la táctica, es decir, ya ir escogiendo uno a uno cuál es la técnica de investigación adecuada para el objetivo que yo tengo. En la mayoría de ocasiones es muy curioso porque se comienza hablando directamente sobre las técnicas de investigación, ¿no? Y uno ve mucho eso en los cursos y en las conferencias de que directamente, digamos que las personas o los expositores hacen un esfuerzo por contarles rápidamente todas las técnicas de investigación que existen. Realmente para mí ese es el punto de llegada, no el punto de partida. Y eso es importante porque una técnica de investigación es más fácil de enseñar, mucho más fácil de enseñar que los principios orientadores. Entonces, si yo les dijera algún mensaje que quisiera que se quedaran hoy, sin lugar a dudas, esos principios orientadores que los van a ayudar a hacer investigación en su día a día y pues bueno, ojalá que lo puedan aplicar también en su trabajo. Bueno, creo que los acuerdos de la sesión ya se discutieron, entonces paso rápidamente. Hay una pregunta fundamental que está relacionada con estos principios de la investigación y es ¿por qué? ¿Por qué nosotros hacemos investigación? ¿Por qué vale la pena cuando nosotros creamos un producto digital o incluso un producto físico, una mesa, lo que tú quieras, un carro? ¿Por qué es importante investigar, no? Y es curioso, ayer justamente estaba, yo actualmente estoy en Bogotá, estaba haciendo muchísimo frío y cuando hace mucho frío, pues digamos que una de las medidas que yo tomo es que empiezo a comer mucho, como a picar pequeños snacks y siento como que el cuerpo se me activa. Estaba en la calle y me compré una pequeña bolsita de unas nueces grandotas. Y fue súper curioso porque yo compré esta bolsa y pues tenía hambre, tenía frío, pues tenía el alcohol en las manos, me limpié las manos, me quité el tapabocas y quería comer mis nueces. Pero este empaque por algún motivo fue imposible de abrir. Eh, lo mordí, le hice fuerza, me faltó tirarlo al piso y no fui capaz de abrirlo en la calle hasta que no llegué a la casa y utilicé las propias tijeras que tenía aquí en uno de mis cajones. No pude abrir el paquete de las nueces. ¿Por qué les cuento este caso? Porque así como digamos que a mí me pasó con las nueces, que fue algo casual que me pasó ayer, hay muchos elementos de nuestra vida cotidiana que yo siempre me pregunto, ¿por qué funcionan tan mal? ¿Por qué las cosas no tienen sentido? ¿Cómo es posible que el diseñador y las personas que estuvieron detrás de este producto no hicieron algo lo suficientemente fácil para que yo lo pudiera abrir? Pero eso pasa con todo. Eso pasa cuando tú haces un login, eso pasa cuando tú estás haciendo un proceso de registro, cuando estás usando una aplicación, que muchas cosas no están hechas o digamos que no son tan fáciles de usar o incluso ni siquiera son fáciles de usar, sino que no tienen sentido, ¿no? Entonces, en cierta medida, para eso está hecho la investigación, ¿no? Y un poco como siguiendo esta reflexión, quería compartir con ustedes un video que creo que ejemplifica muy bien este argumento de por qué vale la pena dedicarle tiempo, esfuerzo a la investigación. Y ellos lo hacen de una manera muy curiosa.
Y es en vez de preguntarse, ¿para qué sirve la investigación? Digamos que la reflexión que ellos hacen es diferente. ¿Qué pasaría si no existe la investigación? Entonces les voy a compartir el video y ya seguimos con los principios orientadores. Creo que me confirman, ¿está sonando? Sí. No, no, Denme, solamente trayendo. denme un segundo porque justo hicimos la prueba antes para que esto... No. Denme un segundo, voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir. Y si no pasamos de largo, que tampoco es mayor problema. Denme un momento. Listo, creo que ahora sí, ¿no es cierto? Listo, claro. Listo. Este video me gusta mucho porque si bien presenta una serie de situaciones absurdas, ¿no? Uno ve a esta persona cogiendo este ascensor así elevado, el control remoto gigantesco, la lata de gaseosa que tú no puedes abrir directamente con la mano sino utilizando otra herramienta para asar, digamos que las porciones de pollo que él utiliza el calentador normal que tiene en la casa. Digamos que todas estas situaciones absurdas nos hablan de algo, y es que cuando las cosas funcionan bien ni siquiera las percibimos, ¿no? Y yo hago esta reflexión y la traigo aquí porque para mí, y digamos, y por eso tiene sentido que esto esté dentro de un curso de UX, es entender que la investigación tiene un foco aplicado, es decir, que la investigación que nosotros hagamos nos va a ayudar a diseñar soluciones que realmente merezcan ese nombre, solución. Si nosotros nos enfrentáramos con un control remoto, como el caso absurdo que nos presenta el video, pues probablemente no lo podríamos usar. Y así pasa con todos los objetos de la vida cotidiana y de nuevo, obviamente, pues con los productos digitales que nosotros vamos a desarrollar, ¿no? Entonces, esto es como una primera reflexión de por qué investigar y por qué realmente vale la pena. No es sino que ustedes tengan una mala experiencia con un producto o con un servicio para que se den cuenta la ausencia y la falta que hizo ahí de una investigación y entender realmente a los usuarios, ¿no? A las personas que van a utilizar tu producto o tu servicio. La pregunta es, bueno, ¿cómo lo hacemos, no? Digamos, ok, ya entendimos que es importante, pero ¿cómo podemos llevar eso a la práctica? ¿Cómo lo podremos aterrizar? Yo considero que hay tres elementos fundamentales que nosotros debemos tener en cuenta. El primero son los principios orientadores, el segundo es definir una estrategia y por último, la táctica. Entonces, vamos a comenzar con los principios orientadores que, como les decía, son aquellas competencias, aquel, si se quiere, mindset, aquella mentalidad que deberían tener los investigadores o las personas que quieran hacer investigación de usuario. Entonces, son 4 puntos, vamos a abordar uno a uno cada uno de ellos y pues luego seguimos avanzando. Foco en las personas y su contexto. Lo primero que nosotros tenemos que entender cuando desarrollamos proyectos y soluciones digitales es que la mayoría de ocasiones tú estás diseñando una solución para otra persona,
no para ti misma, ¿no? Claro, probablemente tú usas algún servicio, tú escuchas música en Spotify, tal vez usas YouTube, pero yo les diría que el 95% de los proyectos en los cuales yo estoy involucrado son para productos y servicios que no están hechos para mí, no están hechos para Dios Reyes Reina, tienen un público objetivo diferente, sean mujeres, sean ancianos, sean jóvenes, sean personas de otros países, y eso implica muchas cosas, porque eso implica que tú tienes que aprender a diseñar para el otro y trabajar con esa otra persona para hacer algo, digamos, que tenga sentido, que realmente sea útil para esa persona. Y aquí, digamos que para mí es un poco como una actitud que debería tener la investigación y que debería tener el investigador, y es esa voluntad de aprender, ¿no? Esa voluntad de saber que todas las cosas que pasan en el mundo no me pasan a mí, que la realidad de otra persona es diferente, ¿no? Que ese otro vive unas circunstancias diferentes y que mi esfuerzo por investigar es acercarme a ese otro mundo del otro. Y yo, digamos que yo les comparto aquí estas fotos que me parecen hermosas. Es de un fotógrafo muy famoso que se llama Platón. Él se dedica específicamente a hacer retratos, incluso si ustedes tienen Netflix, los invito a ver una serie que se llama Abstract, el arte de diseño. En la primera temporada, el último episodio de esa temporada es dedicado exclusivamente a este fotógrafo que les digo que se llama Platón. Y él tiene, digamos que tiene estos retratos, retrata muchas personas famosas, tiene de Obama, ahí está Michelle, tiene muchísimos artistas y personas, digamos que reconocidas en el mundo. Y es muy curioso porque si ustedes ven esas fotos comunican, ¿no? Uno ve esas fotos y uno entiende quién es la persona que hay detrás, uno entiende cuál es el estilo, cómo es que piensa esa persona. Y en esa serie le preguntaban a Platón, al fotógrafo, ¿tú cómo haces para acercarte a esas personas? ¿Cómo haces para tener esa sensibilidad? Y él respondía algo que para mí es fundamental para la investigación, y él decía lo siguiente: cuando yo empiezo una sesión de fotos, yo nunca me pregunto cómo les saco la mejor foto. Yo me pregunto qué puedo aprender de ellos. Esa es la lógica que nosotros debemos traer en una investigación. Yo no me pregunto cómo saco la mayor información, cómo soy capaz de exprimir a las personas con las que voy a entrevistar, con las que voy a hacer un grupo focal. No, ese no debería ser lo que me mueve a mí. Yo debería esforzarme por esta persona que me puede enseñar. Yo qué puedo aprender de esta otra persona que tengo al frente, con la que estoy interactuando. Y eso pasa por preguntarse algo fundamental, y es el leitmotiv. El leitmotiv es de hecho un concepto que viene de la dramaturgia, del teatro, y se refiere al hilo conductor. ¿Qué mueve a la persona? ¿Qué hace que esta persona haga lo que haga? ¿Qué hace que esta persona actúe de la manera que actúe? ¿Por qué lo hace de una manera y no de otra, no? Esa debería ser la invitación que nosotros hacemos al momento de desarrollar proyectos digitales y proyectos más allá del mundo digital. Y lo otro es que este foco en las personas y esa pregunta por el otro, si bien generalmente recae pues, en las áreas de investigación de usuario dentro de las agencias, es algo transversal, ¿no? Y muchas veces ustedes van a encontrar en su práctica profesional que tal vez una persona que no tiene que ver con investigación de usuario, pero que es desarrollador, o que es un ingeniero, o que es el director de cuenta, en algún momento tiene esa sensibilidad sobre la persona y consigue ese insight para entender lo que realmente necesita. Entonces nosotros también tenemos que estar abiertos a eso, porque el foco en las personas es algo transversal. Si bien es fundamental en la investigación, es transversal en todo el proceso de diseño. Este es el primer punto. El segundo punto es la desnaturalización. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno empieza un proceso de diseño, siempre hay un grandísimo problema, y es lo que técnicamente se llama la fijación. Y es que incluso antes de entender al usuario y de entender sus problemas, nosotros ya tenemos en nuestra mente cuál es la solución. Entonces, por ejemplo, yo he estado en muchísimos talleres, en muchísimos workshops, y es increíble, pero 8 de cada 10 ideas siempre son las mismas. Vamos a crear el nuevo Uber, pero este Uber no va a conectar a conductores con personas que quieren llegar a un destino, sino que va a conectar cocineros con personas que no quieren cocinar. Va a conectar psicólogos con personas que tienen problemas de salud mental, ¿no? Entonces, ni siquiera han entendido el problema y ya tienen una solución, ¿no? Eso se llama técnicamente fijación, ¿no? Que siempre estamos rondando sobre los mismos puntos. Y ahí que el desafío de la investigación sea la desnaturalización, ¿no? Muchas veces lo que nosotros debemos hacer
es desaprender lo que creíamos que nosotros sabíamos. Hay una, en particular, una frase que yo tengo como un mantra cada vez que empiezo una investigación, y es lo que se llama como una lógica Budaya. Eso suena un poco extraño, pero ya les voy a contar de qué se trata. Probablemente todos ustedes han experimentado lo que es un déjà vu, ¿no? Un déjà vu. Cuando tú estás aquí en el presente y por algún motivo tú sientes que la situación que estás viviendo, tú ya la viviste, ¿no? En cierta medida es como si tú ya la tuvieras esa situación en la cabeza, y como tú ya la viviste, casi que puedes adivinar lo que va a pasar, ¿no? Entonces yo estoy aquí con mis amigos y de repente tengo como un flashback en mi mente y pienso que a mi amigo se le va a caer la cerveza y, oh sorpresa, se le cae la cerveza, ¿no? En cierta medida como si yo pudiera adivinar el futuro. Eso es el déjà vu. Pues bueno, cuando aquí hablamos de la desnaturalización, es exactamente lo contrario a la lógica del déjà vu. Por eso hablamos de la lógica Budaya. ¿A qué me refiero? No importa que yo haya vivido una situación muchas veces, que sea algo cotidiano para mí, yo voy a hacer como si fuera la primera vez que lo viera. Por eso es que es la lógica contraria. Es una situación totalmente repetida, cotidiana, frecuente, pero ya la veo con nuevos ojos. Yo me cuestiono, yo me pregunto. Y ahí es donde ya empiezan a, digamos que a surgir unos puntos fundamentales de la investigación, y es que yo me empiezo a hacer hipótesis. ¿Por qué está pasando eso? ¿Por qué será que yo a veces prefiero mandar un mensaje de texto, pero a veces prefiero mandar un mensaje de voz? Es algo totalmente cotidiano, que hace parte de mi ser. Lo tengo totalmente teorizado, pero yo me pregunto acerca de él, ¿no? Lo intento desnaturalizar. ¿Por qué será que hacemos eso, no? Y me empiezo a hacer preguntas, ¿no? Y una pregunta, pues, que conduce a otra y que conduce a otra, ¿no? Por eso también se habla mucho de cuál es el por qué detrás del qué, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Listo. Ese es el otro principio. Y el tercero es la identificación de tensiones y de problemas. Pero antes de ingresar con ese principio orientador de la investigación, les quiero compartir un video que, digamos que ejemplifica muy bien cómo es que nos desnaturalizamos y cómo es que realmente entendemos las tensiones y los problemas de las personas que luego nosotros vamos a intentar solucionar. Entonces es un video cortico. Este es un trabajo hecho por una agencia argentina, por RepGrade, ya tiene unos tal vez 4 años. Sin embargo, el trabajo es tan importante que digamos que tiene una vigencia actual y por eso se los quiero compartir. Ya les explico por qué. Entonces voy a darle play. Un argentino está consumiendo unos 15 gramos de sal por día. El exceso de sal está perjudicando la salud de los argentinos particularmente. Listo, yo creo que ya se entiende el concepto detrás. ¿Por qué este caso me parece tan interesante para entender lo que debería ser la investigación y cómo conocemos a los usuarios? El problema del consumo de sal, así como el caso en Argentina, yo creo que la mayoría de las sociedades latinoamericanas lo vivimos, ¿no? Nosotros consumimos mucha sal. Sin embargo, digamos que estas personas detrás de este proyecto, detrás de esta innovación, desnaturalizaron ese problema y que uno pensaría, no, pues el problema es que la gente no es consciente del consumo de sal, hagamos un programa educativo, montemos un programa, los educamos, hacemos comerciales, etcétera, ¿no? Una solución muy convencional. Pero no, el foco de ellos estuvo por una parte. Desnaturalizamos, queremos entender realmente qué es lo que está pasando y hacemos una caracterización del problema, ¿no? Digamos que los problemas que en diseño nosotros vamos a solucionar no van caminando por el mundo, ¿no? El ojo del investigador también está en cualificar
ese problema. Entonces, claro, ellos se dieron cuenta que en la mayoría de ocasiones cuando nosotros estamos almorzando, y probablemente ustedes se van a ver reflejados en lo que voy a decir, estamos en piloto automático, ¿no? Tenemos afán, estamos escuchando noticias, de pronto estamos corriendo para otra reunión, pues en épocas antes de la pandemia probablemente estábamos corriendo porque luego teníamos que volver a la oficina o a la universidad, a lo que fuera. Entonces, muchas veces nosotros estamos almorzando en piloto automático. Y como estamos en piloto automático, muchas veces ni siquiera vemos cuánta sal le echamos, ¿no? Es decir, y pues obviamente como es blanca, es difícil de verla, ¿no? Entonces, ellos quisieron, desnaturalizaron y identificaron un problema, una cosa cotidiana. Se preguntaron, ¿por qué será que la gente lo hace? Y construyeron una mirada diferente sobre ese problema cotidiano. Y gracias a esa mirada diferente, a esa visión crítica sobre el día a día, sobre un evento tan rutinario como echarle sal a la comida, consiguieron, gracias a esta observación tan acuciosa que ellos hicieron de nuestro automatismo cuando comemos, pues diseñar una solución sencilla, pero que impacta directamente a ese problema, ¿no? Entonces, un buen investigador, digamos que fija su ojo en esas tensiones, en esos problemas de la vida cotidiana, y los soluciona de la mejor manera, digamos que de la mejor manera, ¿no? Y por eso un poco comparto aquí esta frase de que para matar a un mosquito tú no necesitas una bazuca, ¿no? Todo el mundo pensando que para arreglar el problema de la hipertensión, bueno, probablemente esto no lo solucionó totalmente, pero en algo ayudó, pues se estarían imaginando mil cosas, un producto, mil investigaciones, y pues realmente con un cambio en el diseño, con un entendimiento de eso tan cotidiano como no darte cuenta cuántas sal le echas, pues consiguieron una solución genial. Y el último punto, que es el principio norteador de cualquier investigación y de cualquier investigador, es pensar sobre los escenarios de uso y tener muy clara una visión de futuro. Entonces, claro, siempre que uno hace una investigación, uno siempre se está preguntando, bueno, ¿quién es esa persona que va a usar mi producto? ¿Quién es esa persona que va a usar mi servicio? Y esa pregunta, sin lugar a dudas, es fundamental. Pero como bien lo dice la serie de Dark, si ustedes lo vieron, la única pregunta no es quién, la pregunta es cuándo. Es decir, esa persona a la cual yo le voy a vender o la cual va a usar mis servicios, ¿en qué momento exacto va a utilizarme? ¿En qué momento surge esa necesidad? Y eso es relevante. Yo puedo volver incluso al ejemplo con el que comencé con mis nueces. Probablemente la persona que diseñó el empaque para las nueces pensó que yo solo iba a consumir esas nueces cuando yo estuviera en mi casa y tuviera unas tijeras, y no cuando estaba caminando por la calle y tendría frío, como algo snack para calentarme mientras tanto. ¿Qué falló en ese proceso de investigación? Él no se preguntó cuál sería ese escenario de uso. ¿Cuál sería el momento exacto en el cual esa necesidad o ese deseo que yo tengo se dispararía? En esa medida nosotros nos tenemos que preguntar siempre que desarrollamos soluciones digitales, si lo que nosotros estamos creando tiene sentido con la rutina de las personas, tiene sentido con los momentos en los cuales las personas lo van a usar. En cierta medida, digamos que nosotros tenemos, o quienes hacemos investigación, tenemos como ese desafío de medio ser futurólogos, ¿no? De proyectar posibles usos antes de que el producto efectivamente sea usado, ¿no? Digamos que ese es el cuarto punto y el último que quería compartirles antes de pasar a la estrategia y la táctica. Sé que me demoré mucho en estos principios, pero como les digo, estas son el tipo de cosas que no se comparten en otro espacio. Y si nosotros fuéramos directamente sobre las técnicas de investigación, no tendríamos el mismo resultado, ¿no? Porque yo puedo tener personas que saben 1000 técnicas de investigación, pero si no tienen esos principios claros, lo que ellos van a hacer realmente va a carecer de valor. Hay un caso particular que refleja muy bien esta proyección sobre cuándo mi usuario va a usar un producto y si ese producto digamos que tiene coherencia con la rutina y con la cotidianidad de estas personas, y es este caso que se llama The Lucky Iron Fish Project. De nuevo, es un caso que ya tiene varios años, pero demuestra muy bien cómo es que nosotros podemos imaginarnos esos escenarios de uso y ver cómo el producto que nosotros estamos haciendo encaja en la cotidianidad de las personas. Entonces, voy a pasarlo de nuevo y les cuento por qué es tan interesante. In Cambodia, half the population is severely anemic
because their diet of fish and rice contains very little iron. Iron deficiency is the cause of many health problems and pregnancy complications, like premature births and miscarriages and even deaths. Iron pills are available but are far too expensive, so we needed to find a cost-effective solution. That's when we knew this had the power to change it all. We worked out that cooking with a piece of iron for 10 minutes could provide a family with up to 75% of their daily iron intake. The challenge was getting them to use it. They did, but just not for cooking. So we had to dig deeper if we wanted to help. And we found this, a cultural symbol of hope and good luck. The lucky iron fish. And the community has embraced it. Our team has been going out educating, promoting and encouraging more families to use the iron fish. Listo. Les cuento aquí por qué les comparto este video y pasamos a resolver una duda que nos hicieron. Entonces, este video es muy interesante porque si se dan cuenta, aquí se pensó un producto. Ese producto incluso, bueno, para quienes tienen dificultad con inglés, no sé si lo entendieron, básicamente lo que están diciendo es que hay una comunidad que sufre de anemia y que una alternativa, aunque pueda sonar un poco curioso, para combatir la anemia es cocinar, literalmente, por ejemplo, haciendo una sopa con una barra metálica. Y literalmente esa barra metálica, esa barra de hierro, le pasa minerales valiosos para superar la anemia pues, a estas personas que están consumiendo la sopa, la comida, lo que sea. Solo que cuando ellos hicieron, digamos que esta campaña, todo el mundo empezó a usar la barra metálica, pero para otras 1000 cosas. Entonces, ¿por qué traje este caso? La solución que ellos les dieron fue exactamente pensar cuáles son los escenarios de uso. Ellos fallaron porque pues no se imaginaron que lo iban a usar para sostener cuadernos, libros, para pegarle al vecino, pero lo solucionaron también de una manera muy inteligente, ¿no? Entendamos a las personas y pues se dieron cuenta que dentro de esta cultura existía como esta figura mitológica del pescado de la suerte y pues por eso cambiaron el diseño del pescadito de hierro y pues de esta manera digamos que garantizaron que las personas efectivamente lo usaron, ¿no? Entonces ahí, ¿qué lograron hacer? Plantear muy bien esos escenarios de uso y que ese producto se articulara totalmente con la rutina y con la cotidianidad de las personas. Entonces, si quieren, antes de ir al segundo bloque de estrategia y táctica, me pueden escribir o decir la pregunta y en lo posible pues la intento resolver rápidamente. Darío, la pregunta de Álvaro Flores es, ¿cuáles softwares se recomiendan para trabajos de investigación vía remota? Hay varias soluciones para hacerlo. Realmente yo te diría que escoger el medio y la herramienta que tú vas a utilizar es secundario. Es decir, yo he hecho geniales análisis o equipos de trabajo muy grandes y los hemos hecho casi que análogamente, es decir, con cuadernos, pero pues también he utilizado software especializado, si se quiere. Entonces, pues para análisis cualitativo el más famoso es Envivo o Atlasti, y para procesos de investigación remoto hay varios software, sobre todo para test de usabilidad. Últimamente he utilizado uno que se llama Lookback, que me parece muy interesante, porque digamos que él te ofrece varias facilidades para tú grabar la pantalla, pues digamos que cuando estás haciendo un test de usabilidad es para que pues, todas las personas puedan ir navegando y tú ver lo que ellas están haciendo y al mismo tiempo te permite grabar a la persona que tienes al frente y puedes tener como si se quiere, una sala de espera para que si tú tienes un cliente u otras personas del equipo también puedan asistir a la reunión e incluso hacer preguntas. Entonces, pues es un software que últimamente he utilizado que se llama Lookback, que recomiendo mucho. Hay varias soluciones que ustedes, es decir, si googlean con facilidad van a encontrar varias. La mayoría de ellos pues tienen una versión gratuita y otra que pues es paga o pagando mensualidad o una anualidad, pero pues en principio si empieza con la versión free pues para experimentar es una buena alternativa. Listo. Y la otra pregunta que tienen por acá es, si el cliente ya está usando el producto, ¿cómo hacer para mejorar esa experiencia del usuario? Perfecto, allá ya vamos.
Cuando nosotros estamos en la estrategia, esa es una de las preguntas que nosotros nos vamos a hacer. ¿En qué fase del proyecto de investigación tenemos que estar? Si es en descubrimiento, que es cuando apenas está empezando, si es en validación, y es que cuando ya tenemos como una idea, o si estamos en el momento de mejoramiento continuo. Entonces, más adelante voy a responder como parte de la exposición ese cuestionamiento. Digamos que hace parte de la estrategia y táctica de la investigación. Listo. Entonces, estrategia, digamos que aquí entramos en materia. Para definir o para, digamos, planear un proyecto de investigación, hay 3 elementos que yo considero fundamentales a nivel estratégico. Determinar el objetivo, analizar muy bien el público objetivo, digamos que tenerlo mapeado, y tercero es tener claridad sobre cuáles son mis restricciones. El punto de partida, perdón, y por eso es el número 1, es la determinación del objetivo. Si nosotros no tenemos objetivos delimitados, es imposible hacer una buena investigación. Simplemente no se puede hacer. ¿Qué entendemos nosotros por objetivo? Pues bueno, es aquel vacío de conocimiento que nosotros esperamos resolver. Yo sé que esto puede sonar un poco etéreo y un poco como, digamos, que aterrizarlos y para que ustedes se lo lleven para su práctica cotidiana. Para determinar un objetivo, yo generalmente me hago 2 preguntas claves. Una vez yo termine la investigación, ¿qué resultado me gustaría tener en las manos? Es decir, yo hago una investigación, sea lo que sea, ¿qué me gustaría tener en las manos? ¿Qué conocimiento me gustaría tener? Y segundo, ese conocimiento que voy a tener, esos hallazgos, ¿para qué los voy a utilizar? ¿No? Eso te ayudan a empezar a determinar cuál es el objetivo que vas a tener en la investigación. Luego de eso, hay que preguntarse 2 cosas fundamentales. La investigación que yo estoy haciendo pertenece a qué fase del proyecto y está relacionado con la última pregunta que me hicieron y cuál va a ser el abordaje metodológico que yo voy a tener. Entonces, los objetivos se crean incluso formalmente, pues utilizando verbos. Entonces, pues un objetivo puede ser explorar las necesidades de mis usuarios, ¿no? Formalmente se escriben, digamos que es adecuado y es la manera correcta de hacerlos. Incluso porque ese objetivo es a lo que yo me comprometo a hacer como investigador, ¿no? Es decir, yo como investigador me comprometo a responder, a resolver ese objetivo, ¿no? Y pues se hace explícitamente a través de verbos. Entonces, cuando yo les digo que hay que preguntarse sobre la fase del proyecto, es identificar en esa iniciativa que tú estás involucrado, cuál es el nivel de maduración. ¿Es algo que apenas está comenzando? ¿Es algo exploratorio? ¿Es algo que digamos que el objetivo de la investigación es identificar oportunidades para crear un producto digital? Si estamos en esa primera fase como de descubrimiento, de exploración, los verbos que vamos a utilizar y los objetivos ganan una característica y es que generalmente son identificar, explorar, conocer, ¿no? Como un poco para ir tanteando el terreno y que surjan esas ideas pues para crear productos digitales. Pero tenemos otro escenario y es cuando, ok, no, nosotros ya entendimos, ya existe un problema, ya entendimos un poco cuál es la necesidad, cuáles son esos dolores de los usuarios y desarrollamos un prototipo o tenemos una idea, tenemos un producto. Entonces, en esas circunstancias estamos en la segunda fase y es cuando ya tenemos digamos que un concepto o un prototipo y en ese momento, digamos que el objetivo de la investigación está relacionado con validar, comprobar, con hacer una prueba de concepto para validar si esa solución que yo estoy pensando tiene sentido. Y la última está relacionada con el mejoramiento continuo y es, ok, yo ya tengo una aplicación, yo ya tengo una página web, yo ya tengo un producto. ¿Cómo hago para mejorarlo? ¿Cuáles son las siguientes funcionalidades que debería tener? ¿Qué cosas debería corregir? Y en ese caso, pues los objetivos también cambian y generalmente van para priorizar, digamos, para tú definir qué es las siguientes cosas que debería tener tu solución digital y optimizar, ¿no? ¿Cómo yo mejoro? Esa es digamos que el segundo gran componente que se debería preguntar uno al definir el objetivo de la investigación. Y por último, el abordaje metodológico, ¿no? Y aquí es un poco como hacia dónde quieres llegar tú. Entonces, si tú quieres tener una orientación más cualitativa, probablemente el objetivo que tú vas a definir va hacia comprender, entender, ¿no? Un poco como a capturar esa sensibilidad de las personas. Por eso yo hablo aquí de comprender, ¿no? Comprender quién es el que tengo al otro. Pero tú también puedes tener un objetivo más cuantitativo. Generalmente, por ejemplo, los proyectos de mejoramiento continuo tienen esa característica de que tienen
o suelen ser más cuantitativos, porque como tú quieres priorizar y quieres optimizar, pues el abordaje aquí te exige medir exactamente, ¿no? Para saber que tu desempeño está mejorando cada vez que le haces modificaciones a tu producto. Entonces, pues en este caso, tu objetivo va a cambiar hacia medir, determinar, evaluar, y pues también tenemos la alternativa de hacer una investigación mixta, ¿no? Y pues en este caso probablemente podríamos tener un objetivo más cualitativo como comprender o pues algo exacto que te exija una métrica exacta cuantitativa, ¿no? Digamos que esos son los escenarios. Ese es el punto de partida. Yo defino mi objetivo y pues para eso utilizo específicamente el verbo adecuado, ¿no? Y ese verbo, digamos que resumiendo, está relacionado con la fase del proyecto, si es descubrimiento, prueba de concepto o mejoramiento continuo, y el abordaje metodológico que yo le quiero dar. El segundo punto es el público objetivo. La investigación que tú hagas y el diseño de esa investigación va a depender mucho del público objetivo. Les voy a poner un caso de la vida real. Una de las marcas con las cuales trabaja Pragma es Nosotras, que ofrece productos para la menstruación. Toallas higiénicas, tampones, protectores, etc. ¿Ustedes creen que yo podría hacer una investigación al respecto? Probablemente lo podría decir, pero los hallazgos que yo vaya a obtener son mucho más limitados que lo que pudiera hacer una investigadora mujer. Entonces, digamos que esta pregunta sobre el público objetivo va referido a eso. ¿Qué tipo de investigador es el adecuado para ese proyecto? Y no solo cuál tipo de investigador es el adecuado, sino cuál es la mejor manera de abordar a ese público objetivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer una investigación con niños, pues yo probablemente no les voy a hacer una entrevista larga porque se me van a distraer. Yo probablemente les hago un juego, les hago una actividad lúdica, con figuras, con imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si yo trabajo con un adulto y pues le voy a llevar juguetes o imágenes, usted me va a decir, ¿pero qué es esto? ¿Esto es el colegio? No. Entonces, digamos que saber un poco tu investigación hacia quién va dirigida te ayuda a orientar y que en el diseño de la investigación tú consideres cuál es la persona adecuada y cómo deberías posicionar tú para acercarte a esa persona, ¿no? Eso sobre como a las preguntas claves que yo siempre me hago cuando diseño una investigación. Y lo otro que está relacionado con el público objetivo es el tema logístico. ¿Cómo va a ser el reclutamiento y cuál es el incentivo? ¿Cómo va a ser el reclutamiento? Se refiere a cómo voy a conseguir yo esas personas y qué características deberían tener. Digamos que es un cuestionamiento básico, pero pues sin eso no se podría hacer una investigación. ¿Qué características debería tener y cómo yo las consigo? Y lo otro, ¿cuál es el incentivo? Es decir, esta persona, ¿por qué me va a ayudar? ¿Por qué va a participar en una entrevista, en un grupo focal? ¿Por qué va a llenar una encuesta? ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación que va a tener esa persona? ¿Es simplemente para hacerme un favor o yo le puedo dar algún otro beneficio? Por ejemplo, un bono, una afiliación, un regalo, etcétera, ¿no? Y pues, digamos que estos temas logísticos también van a depender del público objetivo, ¿no? Si es un niño, probablemente el incentivo que yo le voy a dar es diferente, así es un anciano, así es una familia. Entonces, pues digamos que la idea es que esto esté todo alineado de tal manera pues que no tengas problemas al momento de realizar la investigación. Entonces, acuérdense, ¿cuál es el tipo de investigador adecuado? ¿Cómo me posiciono yo frente a esa persona? Y en términos logísticos, ¿cómo hace el reclutamiento y qué incentivos voy yo a ofrecer? Y por último, las restricciones. Porque claro, muy bonito, tú definiste un buen objetivo, tienes claridad de cómo te vas a acercar al público objetivo, pero lo cierto es que todos los proyectos tienen restricciones. Entonces, dependiendo de cuánto tiempo tú tienes, del presupuesto, de cuántas personas van a poder acompañar el proyecto de investigación, de las características del cliente, esto es muy relevante. Si yo regreso aquí al objetivo, se van a dar cuenta que uno de los elementos que yo mencionaba era el abordaje metodológico. Pues bueno, ustedes se van a encontrar en la práctica laboral que hay unos clientes que le creen más a lo cualitativo, hay otros que le creen más a lo cuantitativo, y pues uno tiene que entrar ahí a negociar y equilibrar el objetivo que tú tienes que responder y pues el estilo de trabajo o las cosas que más le agradan al cliente, ¿no? Digamos que tampoco podremos dejar de lado ese frente. Entonces, una de las restricciones fundamentales es eso. Este cliente, ¿hacia qué va a apostar, no? ¿Cuál evidencia va a ser más importante para él? A eso me refiero con características del cliente. Investigaciones previas, digamos que la idea aquí no
no es partir de cero, la mayoría de proyectos cuentan con alguna documentación, sea una investigación muy corta, una investigación de escritorio, digamos que todo eso te alimenta para restringir mejor tu investigación y no meterte a asuntos que ya han sido explorados. Y por último, el grado de incertidumbre. Y con el grado de incertidumbre estoy relacionándolo un poco con las diferentes fases del proyecto que les conté. Entonces, claro, si yo estoy en una etapa de exploración y de apenas de descubrimiento, mi grado de incertidumbre es mucho mayor. Entonces, lo que yo voy a proponer tiene que ser más flexible. El tiempo que me voy a demorar probablemente es mayor. En cambio, cuando yo estoy, por ejemplo, en una fase de optimización, cuando ya tengo un producto, el grado de incertidumbre es menor, porque ya es un producto que están usando muchas personas, es algo que ya conocen. Probablemente solo voy a probar una pequeña funcionalidad. Entonces, el grado de incertidumbre es menor y en esa medida, pues el tiempo, el presupuesto y el equipo pues va a adquirir esas características para que sea más pequeño, ¿no? Entonces, esos son los 3 puntos elementales para diseñar tu proyecto de investigación. Objetivo, público objetivo y restricciones. Una vez tú tienes eso claro y no antes, solo después de haber dejado esos 3 puntos claros, es que tú puedes empezar por las técnicas de investigación y ver específicamente cuál técnica aplica más para tus proyectos. Y por eso era que yo les decía al inicio de esta charla que para mí hablar sobre las técnicas de investigación es el punto de llegada, no es el punto de partida, porque hasta que yo no haya definido mi objetivo, mi público objetivo y tenga claras mis restricciones, yo no me puedo ir a plantear cuál es la mejor técnica de investigación. Cuando yo ya tenga eso claro, ahí sí puedo pasar específicamente a definir qué voy a usar o no para mi proyecto de investigación. Digamos que, ¿cuál es mi recomendación al respecto sobre las técnicas de investigación? Ustedes van a encontrar una gran variedad de técnicas. La idea es que ustedes puedan ir explorando y conociendo poco a poco cada una de ellas. Realmente por cada una de ellas casi que se podría hacer una charla separada si nosotros quisiéramos, pero lo que yo quería, digamos que compartirles aquí y que creo que puede ser muy útil, si yo tuviera esta tabla hace unos 8 años, cuando empecé la investigación, sin lugar a dudas me hubiera ahorrado de muchos problemas, de muchas molestias, pero bueno, ustedes ya la tienen y la gracia es que la puedan aprender a utilizar. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos aquí? En la columna de la izquierda vemos varias técnicas de investigación, entrevistas, técnicas proyectivas, grupos focales, inmersiones, diarios, encuestas, test A/B, A-tracking. Dentro del mundo de los test de usabilidad vemos una gran cantidad de técnicas y finalmente el método de decisiones críticas. Todas estas técnicas ustedes pues obviamente luego pueden tener tiempo de profundizar en ellas, pero el mensaje que yo les quiero dejar aquí y digamos que es un poco el espíritu de esta clase es cómo saber yo cuál técnica puedo utilizar, porque una vez ustedes determinan cuál técnica es la adecuada, pues realmente solo es ir manos a la masa, leer un poco más, buscar más y empezar a aplicar. Entonces lo que ustedes ven a ver aquí en esta parte inicial son una serie de restricciones. ¿Cuáles valen más? ¿Cuáles son más difíciles a nivel logístico? ¿Cuál es más rápida de aplicar? ¿Cuál me da mayor profundidad? ¿Cuál me da mayor alcance? Y al otro lado, digamos que en el segundo bloque de esta tabla, vemos las diferentes fases de los proyectos de investigación. Cuando estamos en una etapa de descubrimiento, cuando estamos en una etapa de prueba de concepto de validación o cuando estamos en una etapa de mejoramiento continuo. Entonces, esta tabla, obviamente, pues, como ahí dice claramente, aplican condiciones y restricciones. Esta tabla les ayuda mucho a determinar cuál técnica en particular utilizan según su necesidad. Entonces, si ustedes la ven en verde oscuro, con un 10, es porque es muy recomendada, y si la ven con un 1, es porque, ok, tal vez para esto no es tan recomendada. Entonces, ¿cómo se lee esta tabla? Por ejemplo, si yo quiero hacer un proyecto de descubrimiento y ideación para entender bien las necesidades de los usuarios, es decir, apenas estoy comenzando, ¿qué técnica puedo utilizar? Pues bueno, me voy a la tabla y busco, ok, descubrimiento y ideación, número 10, número 8. ¿Qué me recomienda? Ok, puedo hacer observaciones, puedo hacer algunas técnicas proyectivas y en cierta medida también puedo hacer entrevistas. Ok, pero si yo estoy en mejoramiento continuo, si yo ya tengo una aplicación, si yo ya tengo una página web y simplemente quiero ir mejorando, ok, me voy aquí, ¿cuáles son las mejores? Estas de aquí que están 10. ¿Cuáles son? Todas estas relacionadas con los test de usabilidad.
Y de este lado vemos pues las restricciones. Entonces, por ejemplo, a mí no me importa, o digamos, yo tengo un cliente que le interesa mucho el alcance, es decir, que yo haga una investigación que abarque a muchas personas, que pueda decirle que tuve 100, 200 o que tuve personas de muchas ciudades. Ok, entonces, ¿cuáles técnicas me dan mayor alcance? Las encuestas, obviamente, y los test A/B, porque yo puedo tener una gran cobertura. Pero no, yo tengo otro cliente que realmente tiene mucho afán. Yo no me puedo dedicar mucho tiempo en esto, tengo que sacar algo muy rápido, entonces necesito algo que sea barato, que logísticamente sea fácil y que sea muy rápido de hacer. Ok, ¿cuál es la combinación perfecta aquí? Las entrevistas, ¿no? Entonces, pues digamos que la idea de esta tabla es que ustedes puedan navegar dentro de todas las alternativas de la investigación y que puedan determinar cuál técnica, digamos que se ajusta más a las necesidades que ustedes tienen. Solo y ya terminando, porque estamos aproximándonos a la hora de la sesión, de todas estas técnicas, ¿cuáles vale la pena que ustedes profundicen y empiecen a conocer? Porque pues sé que muchos de ustedes apenas se están convenciendo en el tema. Entonces, aquí seleccioné las más importantes: entrevistas, inmersiones etnográficas o observación, los test A/B y unos tipos de test de usabilidad sencillos. Entonces, ¿por qué seleccioné estas 4 o 5 técnicas de investigación en particular? Porque con ellas abarcamos las 3 fases de los proyectos de investigación. Entonces, cuando estamos en mejoramiento continuo, les recomiendo mucho los test A/B, ya los vamos a hablar, digamos que yo hablo rápidamente de eso, y los test de usabilidad. Cuando estemos en la etapa de descubrimiento, les recomiendo mucho hacer observaciones y lo que se conoce como inmersiones etnográficas y entrevistas por la versatilidad. Y cuando estemos en una prueba de concepto o en una validación, es decir, que ya tenemos un prototipo, ya tenemos como esos primeros bosquejos, nos sirve también mucho las entrevistas, porque pues podemos tener como esa retroalimentación sobre ese primer prototipo. Entonces, aprovechando, digamos, estos 5 o 10 minutitos, les voy a contar rápidamente estas técnicas para que ustedes se lleven una base fundamental y pues luego, obviamente, si tienen interés, puedan profundizarlo con mayor solvencia. Entrevistas. Las entrevistas es el método, yo diría que por antonomasia, para conocer a las personas. Como lo veíamos en la tabla rápidamente, tiene una gran ventaja y es que en términos logísticos es muy fácil de hacer, en costos y por rapidez también lo es, y la verdad es muy versátil. Si ustedes se dan cuenta, el mínimo puntaje que tienen las entrevistas aquí en el ranking que yo hago es 6, es decir, realmente es muy versátil para la mayoría de las técnicas. La entrevista consiste básicamente en generar una conversación. Obviamente tú desarrollas una guía, una serie de temas que tú quieres profundizar. Esos temas están relacionados con los objetivos que tú definiste, pero aquí lo importante es como eso, ¿no? Como tener esa interacción con las otras personas. Y el objetivo es que tú, en cierta medida, puedas comprender el punto de vista de la otra persona, ¿no? Que esa experiencia que es tan cotidiana para él y que tú no vives, por ejemplo, si yo entrevisto a una mujer, pues yo no puedo saber cómo es yo no puedo sentir lo que es una mujer, pero si ella me cuenta cómo es su día a día, cuáles son sus problemas, cuáles son sus dolores, pues bueno, me puedo ir acercando a eso, ¿no? De eso se tratan las entrevistas. Las inmersiones etnográficas y la observación. Estas en particular están, o digamos que yo las recomiendo mucho para esta etapa de descubrimiento y de ideación. Por ejemplo, es muy probable que el insight que dio origen a la sal que se ve, al video que les mostré, venga de una observación. Es decir, probablemente en una entrevista, si yo le digo a una persona por qué consume mucha sal, él no va a tener ni idea. Pero si yo la observo mientras ella come, me doy cuenta que ella está en piloto automático y que no se da cuenta cuánta sal le echa a su plato de comida. Entonces, ¿por qué ese ejemplo es interesante? Porque las inmersiones etnográficas y digamos que las observaciones tienen como principio orientador que el investigador va a hacer la investigación justo en las circunstancias normales, naturales, en las cuales pasan las cosas. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer una investigación sobre restaurantes, en vez de hacerme una entrevista o un grupo focal con 2 personas, con 2 meseros y 2 personas que frecuentemente van a restaurantes, en vez de hacer eso, la lógica de una inmersión etnográfica y una observación es irte al sitio, irte al contexto real. Es decir, ¿qué haría yo? Me voy a un restaurante y me quedo allí durante 2 o 3 días a las horas de almuerzo, ¿no? Y así consigo entender muy bien cuál es la lógica, cómo es que funciona el mundo del restaurante. Si voy a hacer un proyecto, por ejemplo, hace unos años tuve un proyecto para
unas empresas de ingeniería, en vez de yo irme y hacer una encuesta o una entrevista con un ingeniero, ¿qué fui yo? Me fui literalmente a una obra donde estaban montando literalmente el edificio, donde estaban las oficinas, y allí conocí a los trabajadores, allí conocí al ingeniero, allí vi cómo él, al mismo tiempo que atendía la obra, tenía el computador, llamaba, utilizaba el celular, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la inmersión etnográfica tiene un poco esa lógica, meterse en los zapatos del otro, ir al contexto donde realmente pasan las cosas. Entonces, si ustedes, digamos que dependiendo del proyecto que ustedes vayan a desempeñar y pues el público objetivo y los objetivos que tengan, esta inmersión etnográfica les hace esa invitación a irse, a acercarse a la experiencia real de las personas. La fotografía aquí del león para simbolizar las inmersiones etnográficas no es gratuita, tiene una lógica muy interesante y es la siguiente. Si ustedes fueran a entender a un león, ¿a dónde irían? ¿A un zoológico o a la selva? Probablemente a la selva, ¿no? En el zoológico el león no se comporta de la manera que lo hace en la selva. En la selva realmente podemos entender al león. Entonces, esta es la lógica de la inmersión etnográfica. Dejemos de ir a los zoológicos, dejemos de sacar a las personas de sus espacios naturales a espacios ficticios para hacer grupos focales o entrevistas y vayamos donde realmente pasan las cosas, ¿no? Y por eso es que es tan bueno para el descubrimiento y para la ideación, porque en esa cotidianidad nosotros descubrimos muchas cosas que a veces verbalizarlas es difícil de hacer. Y las últimas dos, el test AB. El test AB es realmente muy sencillo. Nosotros lo tenemos para la etapa de mejoramiento continuo. Aquí está, test AB para mejoramiento continuo. Es una de las técnicas, digamos que más recomendadas. Y básicamente se refiere a darle a los usuarios, a las personas con las cuales vas a hacer la investigación, dos opciones. Tienes opción A, opción B. ¿Cuál de ellas te gusta más? O incluso tú también puedes hacerlo un paso más adelante, y es si tú ya tienes pues un equipo de desarrollo y alguien de soporte que te ayuda, tú puedes decir, ok, ¿por qué no hacemos un experimento? A la mitad de los usuarios que ingresen a mi página web les voy a dar esta opción, y a la otra mitad de los usuarios que ingresen les voy a dar esta opción. O a la mitad de los usuarios les voy a pasar este banner o este post, y a la otra mitad les voy a pasar este otro post. Y veo cuál de ellos tiene más me gustas, veo cuál de ellos tuvo una mejor respuesta, ¿no? Entonces, los test A/B se refieren a eso. Tú tienes dos alternativas, dos opciones de diseño, tienen que ser reales, digamos que no se trata de una simple idea, sino de algo real, tangible, que tú le puedes mostrar al usuario. Y pues dependiendo de las métricas que te den sobre cuáles usaron más, cuál tuvieron más me gusta, o pues si tú estás haciendo una encuesta, cuáles los usuarios refirieron que preferían, tomas decisiones sobre diseño. Y por último, un test de usabilidad que vale la pena que profundices si les interesa el tema, que se llama el Think Aloud Test. Pues en español sería como test de pensamiento en voz alta, ¿no? Entonces, pues la idea en este tipo de test, que también está relacionada con el mejoramiento continuo, es ver cómo es el proceso de interacción de una persona con una aplicación o con una página web. Entonces, básicamente lo que tú haces es que defines una serie de tareas. Entonces, por ejemplo, tú le dices, señor usuario, yo quiero que usted ingrese a la página inicial. Y quiero que en esa página inicial ingrese al menú consultas y haga una búsqueda, ¿no? Entonces, tú haces una parrilla de actividades que quieres que haga el usuario, y a medida que el usuario les va haciendo, tú le pides el favor de que todo el tiempo esté pensando en voz alta. Entonces tú le dices, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué estás haciendo ahora? Y la idea es que el usuario te vaya contando. Ok, acabo de ingresar al menú inicio. Tuve una dificultad. No encuentro el filtro. No encuentro la fecha, ¿no? Digamos que por eso se llama Think Aloud Test. Porque el investigador permanentemente le está pidiendo al usuario, mientras usa una aplicación o una página web, que nos cuente qué está haciendo, qué impedimentos tiene, qué dificultades tuvo. Y pues obviamente esa información nos va a ayudar pues por una parte, a identificar los problemas que tiene y pues posteriormente a corregirlos. Entonces, pues este es el gran panorama que les quería hacer a ustedes. De nuevo, si yo quisiera como reforzarles algo o un mensaje que les quede hoy, aprendan a aplicar esta tabla, identifiquen en qué fase del proyecto están y no se les olviden los tres frentes del inicio. Determinar bien el objetivo, que ese objetivo también, digamos, tenga o esté alineado con mi público objetivo, cómo me posiciono yo frente a mi público objetivo y, por último, cuáles son las restricciones que yo tengo para hacer la investigación.
Entonces, pues básicamente es eso. Muchísimas gracias por su tiempo. Espero que les haya gustado y pues bueno, si nos da el chance tal vez podemos responder un par de preguntas. Claro que sí, ahí van las preguntas. La primera es, si el negocio pide una mejora de un producto, ¿cómo empezar a hacer esa investigación teniendo la necesidad del usuario, pero cumpliendo con los requerimientos del negocio? Bueno, lo que termina pasando cuando tú tienes un producto digital ya rodando es que tú tienes un backlog, que es técnicamente como una lista de funcionalidades que nosotros esperamos que tenga nuestro activo digital. Entonces, los test de usabilidad que tú hagas deberían estar relacionados con ese backlog. Entonces, desde negocio, la estrategia que tú planeaste definió todo ese backlog, toda esa lista de funcionalidades que tú quieres tener en tu aplicación. Entonces, cuando tú empiezas a hacer investigaciones periódicas y test de usabilidad, tú deberías remitirte a ese backlog. Entonces, por ejemplo, tenemos la idea de que el usuario, voy a hacer un caso hipotético, por ejemplo, para el mecanismo de pago, pueda tomarle una foto a la tarjeta de crédito y que automáticamente él lo lea. Vamos a analizar si eso es posible de hacer. Ok, ¿esto es relevante para mi negocio? Sí, entonces me voy a un test de usabilidad. Entonces, digamos que aquí la idea es que de ese backlog tú te nutres para definir tus prioridades en investigación. Y pues ya dependiendo pues de la funcionalidad que quieres evaluar, pues vas a escoger la técnica, etcétera. Pero digamos que un poco esa es la lógica, que los tests que haga estén relacionados con la lista de funcionalidades que tu activo digital debería tener o quieres que tenga. Vale, la segunda pregunta es, ¿cómo se puede realizar una observación con las condiciones actuales, cuya finalidad es mejorar una estrategia de comunicación digital? En otras palabras, ¿cuáles son las condiciones para realizar una observación de tipo virtual? Bueno, realmente cuando nosotros hacemos una investigación, incluso una de las principales recomendaciones es lo que se llama triangulación. Y es que tú no solo te nutres de un tipo de investigación, sino que utilices diferentes técnicas. Entonces, por ejemplo, en el caso que tú dices, claro, digamos que ahorita con las condiciones actuales de la pandemia hacer observaciones puede ser difícil. Sin embargo, pues sí considero que en algunas cosas se pueden hacer, pero igual tú lo que terminas haciendo es que, ok, hago unas observaciones pequeñas en unos puntos de venta o no sé, en un centro comercial, pues depende del proyecto que tú quieres, pero además de eso voy a hacer unas entrevistas, además de eso hago unas encuestas. Entonces, cuando tú empiezas a triangular esta información, probablemente puedes tener un panorama mejor y pues esa observación que actualmente es limitada por las circunstancias actuales, pues lo puedes solventar. Igual el tema de las observaciones, digamos que no es gratuito, no es simplemente llegar a un sitio a ver qué pasa, sino que pues también eso está relacionado con los objetivos que tú tienes. Entonces tú diseñas una guía sobre qué cosas te vas a fijar, etcétera. Entonces, por ejemplo, una de las últimas observaciones en las que estuve involucrado era para una aplicación que utilizaban los vendedores, los asesores de una tienda de ropa. Entonces, los asesores, además de, digamos, que todos los productos físicos que tú tenías en la tienda, tenían una aplicación y pues en esa aplicación tendrían otros modelos, podrían consultar más información sobre otras tiendas, etcétera. Y pues la idea era ver cómo el asesor utilizaba la aplicación en el punto de venta. Entonces, esa observación, ¿cómo la hicimos? Pues literalmente fuimos a los puntos de venta y definimos qué cosas nos queríamos fijar. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto se demoraba una persona, un asesor en saludar a la persona? ¿En qué momento utilizaba la aplicación? ¿Al inicio de la interacción, al final o en el medio? ¿Qué cosas de la aplicación utilizaba y cómo lo que utilizaba en la aplicación se relacionaba con la tienda física? A lo que hoy es que, dependiendo del objetivo, digamos que tú defines también qué cosas vas a observar, porque digamos que si tú vas abierto, realmente no vas a ver nada, ¿no? Se definen también esos objetivos. Vale, y vamos con la última pregunta, que es, ¿hasta dónde la empatía juega un papel para conocer al usuario? Listo. Incluso ustedes se dieron cuenta, durante la presentación la palabra empatía fue una de las cosas que evité. Y es muy curioso porque uno siempre que piensa en diseño, en investigación, la primera palabra clave que todo el mundo usa es empatía, empatía, empatía. Yo en particular tengo un problema con esa palabra y les voy a contar por qué.
porque ellos simplemente, digamos que empatía, si uno lo quisiera traducir, es ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Solo que eso muchas veces es imposible, es decir, yo no me puedo poner en los zapatos de una embarazada, yo me podría poner aquí una barriga falsa, incluso vi que algunos tienen unos dispositivos electrónicos que se ponen en la espalda para sentir el dolor y que la experiencia sea más real, pero incluso haciendo eso, yo no voy a conseguir sentir lo mismo que esa otra persona. Entonces, realmente, a veces más que la empatía, yo me pregunto, ¿qué puedo aprender de esa otra persona y cómo se diferencia la experiencia de ella de la experiencia que tengo yo? Y ahí empiezan a haber cosas más interesantes, porque si yo, o por lo menos así ha sido en mi práctica profesional, porque si yo me quedo pensando en que yo me puedo interiorizar y que yo hago un ejercicio reflexivo muy grande y soy capaz de interiorizarme en la mente de una mujer embarazada, probablemente voy a caer en lugares comunes y no voy a conseguir resolver o entender sus verdaderos problemas. Pero si yo entiendo que la experiencia de ella de vida es diferente a la mía y empiezo a comparar lo que ella me dice con lo que yo vivo, probablemente sí llego a puntos muy interesantes. Entonces, para mí, más que preguntarme por la empatía, es de nuevo regresar a ese principio orientador que yo les dije a los otros y es foco en las personas y su contexto, esa voluntad de aprender, de escuchar al otro. Incluso probablemente haciendo eso estaremos más cerca a la empatía. Solo para cerrar, no se trata que yo no considere que la empatía es relevante, sino que para mí es una ilusión, es algo que uno nunca llega hasta ese punto, ¿no? Entonces, por eso prefiero algo como más realista y pues que me funcione. Muchísimas gracias, Darío, y a todo el equipo de Pragma, que justo Pragma recientemente cumplió 5 años desarrollando productos digitales, entonces nos están aportando toda esta experiencia, no nos están hablando desde la teoría, sino que nos están compartiendo toda su experiencia. Muchas gracias a todos por estar hasta este momento. Les voy a compartir alguna información importante para ustedes que se van a quedar hasta el final del curso. Por ejemplo, la próxima sesión será el día martes. La va a dar Milton Solís, también del equipo de Pragma, y nos va a compartir algunas metodologías para crear una experiencia memorable. Y la idea es despertar esa curiosidad en todos ustedes para que sigan aprendiendo sobre UX. Luego, el miércoles, Pepe García, que es instructor del programa de UX The Future Is, nos compartirá cuál es el panorama actual de las empresas que necesitan perfiles en UX y cómo posicionarse para trabajar en esta área. Los invitamos también a seguirnos en redes sociales. Ahora en el chat les van a compartir el link de YouTube. En YouTube ustedes van a encontrar horas y horas y horas de contenido gratuito sobre desarrollo de software, sobre UX, sobre diseño de servicios, sobre cómo planear o cómo validar la viabilidad de productos digitales. Y por último, 2 anuncios que nos preguntaron muchísimo en el chat. La asistencia. No es necesario que llene ninguna asistencia, nosotros la estamos tomando por nuestro lado para los certificados. Y finalmente, después de las 4 sesiones, la próxima semana, se les compartirán los keynotes y los materiales de las clases para que no se preocupen, recibirán por correo toda la información. Entonces, de nuevo, muchas gracias a todos por conectarse. Darío, felicidades, estuvo increíble la charla y gracias a todos. Nos vemos el martes en la próxima sesión. Bueno, muchas gracias a todos por escucharme, espero que les haya servido y bueno, cualquier cosa me pueden escribir, Darío Reyes Reina, intento ser efectivo.